Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles, vamos a dar continuidad a nuestros temas ya rumbo a la parte final, rumbo al tercer parcial de sociolingüística. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algunos otros conceptos que tenemos ya como últimos, como dije, ¿no? Ya en esta fase final, que esta es la revisión de lo que son los conceptos básicos de dialecto, las variaciones que hemos checado, y bueno, pues particularmente en las regiones que hemos podido revisar, ¿no? De habla inglesa. El día de hoy nos vamos a enfocar en los últimos conceptos que se dan de uso de la lengua cuando ya es como por hechos bastante específicos, ¿no? Por ejemplo, de un proceso de conquista, de un proceso de invasión que se tiene de un pueblo en otro, pues ya vemos por ahí también, ¿no? Qué tanto se extiende el Imperio Británico y cuáles son los resultados de ello. Hasta ahora hemos hablado de variaciones dialectales, justamente que se dan pues por esas invasiones, esas conquistas y la imposición de una lengua en un territorio. Pero también vamos a ver que esos procesos no siempre son los idóneos, ¿no? No es siempre como que, bueno, a partir de ahora vamos a hablar inglés o a partir de ahora vamos a hablar francés, ¿no? Sino que siempre esos procesos se dan en una combinación no siempre tan específica, a veces medio anómala, ¿no? Que llegamos a encontrar allí según las condiciones que tiene ese lugar que está siendo invadido o que está siendo, pues, conquistado, saqueado, en fin, ¿no? Las condiciones que este va a tener, que va a desarrollar, con base en las características que tiene. Ya hemos platicado que no es como que el ámbito de que todos y cada uno de los países tengan las mismas, ¿no? Exactamente las mismas características y condiciones, ¿no? En algunos países hay una lengua estándar, en otros no, en algunos hay variaciones dialectales, hablando de su lengua nativa, ¿no? Su lengua originaria, en otros no. En algunos hay presencia de dos, por ejemplo, lenguas oficiales, ¿no? Entonces, muchas de las veces se desarrollan sistemas, híjole, bien extraños, ¿no? Y son los casos que, algunos de ellos que vamos a platicar hoy con los conceptos de pidgin y criollo. ¿Vale? Bienvenidos a esta sesión. Para poder identificar el contenido, te voy a pedir que leas este texto que hemos venido revisando recientemente, que es de la doctora Yolanda Lastra. ¿Vale? Entonces, bueno, como se te ha dado la sugerencia con antelación, es ir a este sitio, ¿no? Y solicitar lectura en línea, read online, con la intención de que no tengas que comprometerte a descargar nada. Ya sabes que siempre estos sitios son un poquito como de atrapar, ¿no? No en publicidad ni eso, pero sí como que tú también contribuyas a esa comunidad académica. Bueno, entonces, como nada más queremos leer unas cuantas páginas, no es tampoco para comprometernos tanto, a menos de que ya a lo mejor tú después quieras registrarte o algo. Si no quieres hacerlo, se te recomienda simplemente leer en línea, ¿sale? Ir al capítulo 5, como ves ahí, ¿vale? Y leer estas paginitas que son de la 227 a la 231, ¿vale? Que serían unas 5 páginas, simplemente lo que hay que leer para entender este contenido. Y bueno, pues este PowerPoint y esta clase se desea, se espera que sirva para tu comprensión, ¿sale? De ese contenido que está ahí puesto por la doctora Lastra. Muy bien. Bueno, vamos a identificar entonces estos conceptos sobre los cuales estamos comentando, ¿no? Bien, ¿qué es un pidgin? Bueno, de acuerdo con esta definición que nos da la doctora Lastra y la mayoría de los sociolingüistas, ¿no? Un pidgin es una, como lees ahí, mira, una variedad inestable, dice, que no es lengua nativa de ninguno de los grupos, ¿no? ¿Cuáles grupos? Esos que se han relacionado, ahí está arriba, mira, dos grupos que se han relacionado pues, por cuestiones históricas, lo que te vengo comentando, ¿no? De invasión, de saqueo, ¿vale? Esos dos grupos no tienen una lengua común, ¿sí? Cada uno tiene su propia lengua y, sin embargo, necesitan comunicarse, por ejemplo, en razón de esclavitud, en razón de comercio. Como sabes, ya lo hemos comentado con antelación, en nuestro contexto, a veces pensamos que solamente se dio el mestizaje, por ejemplo, ¿no? Que los españoles llegaron y combinaron la lengua, combinaron cultura, combinaron prácticas, combinaron etnias, ¿no? Para formar los grupos que tenemos y las características que tenemos hoy en día y que definen a México y Latinoamérica actual. Pero no, ¿verdad? Cuando nos ponemos a analizar, y si no te invito a que ahorita mismo des en Google, para tantito el video o déjalo corriendo y en Google, en otra pestaña, dale ahí castas de Mesoamérica o castas de la Nueva España, más bien, ¿no? Para que las conozcas, ya las conoces, pero es un poco como para recordarlas, ¿sale? Y recordarás ahí seguramente que hay unas que tienen incluso nombres bien raros, ¿no? Como hazte para atrás, salta para atrás, así, ¿no? Hay combinaciones así como bien raras de los nombres que les dan.
hay mulatos, por ejemplo, ¿no? Un montón de nombres. De hecho, hay una gran cantidad, ¿no? De grupos, de etnias que se dan después de ese proceso de invasión y de colonización. A veces pensamos que son solamente los españoles, como tales peninsulares, los criollos, que son los españoles nacidos en México, los mestizos, que es combinación de español mesoamericano, y los originarios, ¿no? Los de sus grupos originarios de aquí. Pero te vas a sorprender, si revisas, ojalá que lo hagas, vas a ver que es un montón, ¿no? De cantidad de personas que se fueron ahí mezclando. Por ejemplo, esto que acabo de decir. Los españoles, como sabes, traían consigo una gran cantidad de esclavos, o sea, eran embarcaciones enormes, ¿no? Y traían con ellos no solamente a españoles como tales, sino traían también, pues, gente de otros lugares que trabajaban con ellos. Entre eso, traían muchos esclavos de África, diferentes países de África, y cada uno con sus lenguas diferentes, ¿eh? Imagínate qué mezcolanza tan tremenda era, ¿no? Me gustaría eso, que hicieras ahorita un ejercicio de imaginación histórica y pensaras, ¿no? ¿Cuánta gente de África traían con ellos en posición de esclavos? Cada uno con la lengua proveniente de su país de África, ¿sí? Entonces, imagínate entre ellos en el barco, pues ahí está, eran de esclavitud, tenían que ver cómo comunicarse, ¿no? Entre ellos. Tenían que ver cómo comunicarse con el dueño, con el amo, ¿sí? Pero llegando aquí, por ejemplo, a América, al desembarcar, también buscaban comunicarse pues con la gente nativa de aquí. Hay combinaciones de también mesoamericanos con esos esclavos africanos, que dan, como dije, lugar a un montón de castas y etnias, ¿no? Que surgen de allí, ¿vale? Entonces, bueno, eso es a nivel de persona, mezcla de persona. Ahora piénsatelo a nivel de mezcla de lenguas, ¿sí? De idiomas, de sistemas lingüísticos, pues también, ¿no? Se dio una gran mezcla tremendísima de todos esos grupos. Muchos de ellos, pues, no coincidían. Ya en algún momento te he pedido que hagas este ejercicio de imaginación histórica, ¿no? A veces nos abocamos a la parte meramente histórica a pensar, pues, en lo triste que fue, ¿no? El saqueo que hicieron, el abuso de nuestras mujeres, bueno, la matanza así como a sangre fría que establecieron en nuestro contexto, ¿sí? Eso es como, pues, en lo que nos enfocamos porque son, por supuesto, los hechos más tristes y lamentables. Pero muchas otras situaciones ocurrieron evidentemente en ese proceso, ¿sí? Y tú te lo puedes imaginar. Llegan los españoles, se encuentran con los nativos. ¿Y cómo se comunican? ¿Te acuerdas que ya te lo he dicho, no? Imagínate ahora cómo le haces. No coincide nada, ¿sí? Ni una palabra. ¿Sabes? El inglés español podemos usar cognados, ¿no? Los números, no sé, o sea, cosas que al menos algunas compartimos, ¿no? Pero ¿cómo te comunicas con alguien que tiene una lengua, o sea, completamente diferente a la tuya? ¿Sí? Una base, pues que no tiene nada que ver con la tuya. ¿Cómo te comunicarías? Sería muy complejo, ¿verdad? Muy difícil. Como te platiqué, algunas de las primeras formas, pues fue justamente la evangelización. No todos ellos eran conquistadores, ¿no? Algunos que traían eran evangelizadores, con quienes se buscaba como dar esta enseñanza, ¿no? Cristiano-católica. Y mucho de lo que representaban, pues era con teatro. Es el antecedente que tenemos de las pastorelas hasta el día de hoy. Mucho de lo que enseñaban, pues era con role play, ¿no? O sea, con teatro, enseñarles cómo habría sido eso, ¿no? La vida de Cristo, pues básicamente lo que hablan los evangelios, ¿sí? Pero bueno, pues ahí poquito a poquito, ¿no? Fueron viendo cómo se decía qué, cómo lo decían los originarios, enseñándoles también ellos algunas palabras de español. Te puedes imaginar que fue un proceso bastante complejo. Y eso pensando solamente en una lengua originaria, por ejemplo, el náhuatl, en combinación con una lengua que traían los conquistadores, el español, lo que tenemos hoy en día. Un español que tiene muchos nahuatlismos, como el que hablamos nosotros en la Ciudad de México, que es donde había pues estos pueblos, ¿no? Y entonces un español moderno que trae nahuatlismos, está cargado de nahuatlismos, ¿sí? No necesariamente se habla igual en el norte, en el sur, no sé, de México, sino que es, o sea, como de esta región en la cual cohabitamos tú y yo, ¿no? ¿Sí? Y otros compañeros, otros colegas que están aquí en la Ciudad de México y la zona conurbana, ¿vale? Bueno, no solamente ello, porque también, como te dije, llegaban personas que las acompañaban de otros países, ¿no? Pero también, sobre todo, africanos, que traían lenguas de sus propios países, cada uno diferenciada. Entonces dio lugar a una mezcolanza tremenda. Ahí tú solito te lo puedes imaginar. Hay dos grupos que no tienen una lengua común, pero necesitan comunicarse por esclavitud, por comercio, es decir, por cuestiones pues de sobrevivencia, ¿sí? De subsistencia, las más básicas, fundamentales que hay. Y entonces, pues desarrollan ese sistema. Ahí por eso dice, mira, es inestable, no es estable, aún una variación dialectal puede tener cierta estabilidad, ¿no?
porque, porque se constituye en una región en particular. Por ejemplo, lo que acabo de decir, el español con nahuatlismos, que es el que hablamos, esa variante de español, ese dialecto del español, ¿no? Que hablamos las personas de esta región por influencia de nuestras lenguas originarias, pues por otras tantas cuestiones que también nos distinguen, ¿no? Nos caracterizan, ¿vale? Ahí está esa variedad, pero es hasta cierto punto estable, digo, se actualiza, se renueva, ¿no? Como todas las lenguas en el mundo, pero es estable en el sentido de que todos lo hablamos, pues, ¿no? No es como que haya unos que sí, otros que no. Un pidgin es una variedad inestable, no es lengua nativa de ninguno de los grupos, sino que es algo, como dije, una mezcolanza. Acuérdate que una mezcolanza, perdón, es una mezcla rara, abundante y mal hecha, ¿sí? No es como una mezcla homogénea, que yo pongo esto y esto, no sé, para una receta de un pastel. Esto, lo bato todo gentilmente, suavemente y me queda una pastita bien hecha, ¿no? Homogénea. Esa es una mezcla. Una mezcolanza es cuando yo agrego, o sea, como que lo que va a dar allí y pues no queda todo tan bien integrado, no queda tan uniforme, no queda tan homogéneo, ¿sí? Justamente esta es una mezcolanza, ¿vale? De lenguas que se da aquí, pues con la intención de alguna manera comunicarnos, ¿vale? No es una lengua como tal, no es tampoco una variación de una lengua porque ni es la mía ni es la tuya, sino es como un sistema ahí medio combinado, como dije, una mezcolanza que creamos para podernos comunicar por la necesidad de la subsistencia, ¿sale? Ese sería un pidgin. Muy bien, ahora, ¿cómo se forma? Entonces, estamos mencionando, hay básicamente dos lenguas, considerando solamente dos que pueden, pues, darse casos de más coincidencias, ¿no? Pero considerando que son estados. Hay una lengua que se llama de superestrato, que es la considerada superior. Por ejemplo, tú te puedes imaginar, cuando los españoles vienen para acá, la lengua considerada superior, pues es esa, el español. Al final fue la lengua que nos legaron y que se quedó aquí como oficial, ¿no? Oficial y común, ¿vale? Que es la que utilizamos nosotros aquí. Bueno, hay una que dentro de esta combinación se queda como la superior considerada, ¿sale? Y normalmente, dice la doctora Lastra, de ella se toma vocabulario, léxico, ¿sale? Vocabulario, las palabras en sí, y bueno, derivado de eso su uso, sus significados, pero básicamente eso, o sea, como las palabras y que constituyen a esa lengua, ¿sale? Y hay una lengua que es la menor, la inferior, ¿sale? Esa es la llamada lengua de sustrato, ¿sí? Y de esta, de la lengua de sustrato, que viene de sustraer, sacar, ¿vale? De ella se toma regularmente otros aspectos que son, por ejemplo, los referentes a la pronunciación, la dicción, esta fonología, y también a la sintaxis o gramática. Esto es por lo regular, ¿eh? No es como que en todos ocurra igual, pero es como darte un ejemplo, ¿sale? De cómo se forma. Hay una lengua, recuerda, que es la superior, una lengua que es como que la que cede, ¿no? La hijita de aquella, y esta aporta, a ver, yo pongo léxico, tú ponme pronunciación, gramática, con base en lo que tú conoces, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué es que la lengua de sustrato trae fonología y gramática? Porque yo es posible que no voy a saber cómo se pronuncia una palabra en inglés, ¿sí? Supongamos que dice play, pero yo leo que dice play. Entonces, agarro su palabra, ahí está, vocabulario, agarro su palabra, play, que significa jugar, tocar, la voy a dejar como tal, pero la voy a pronunciar como yo creo que se puede pronunciar de acuerdo con mi lengua, por ejemplo, que el español es fonográfico, entonces voy a decir play, ¿sí? ¿Ya viste? Esa palabra, pero yo le agrego mi fonología. Entonces pronuncio play, por ejemplo, ¿sí? Su vocabulario ahí está respetado, pero no necesariamente tampoco la forma de unirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En español, yo sé que hay cambios en la gramática respecto a una oración básica en presente simple, ¿no? Y mucho más en otros ámbitos con respecto al inglés. Por ejemplo, a mí me dicen que en mi gramática yo debo decir primero el sujeto y luego el adjetivo. La casa azul. En cambio, en inglés yo sé que es primero el adjetivo, tendría que invertirlos, ¿no? Pero yo siempre he aprendido que es sustantivo y luego adjetivo. Entonces, ok, ocupo tu palabra, pero le meto mi gramática, ¿no? Entonces, a lo mejor tú me dices que blue significa azul. Ok, respeto tu palabra, ahí está. Pero tal vez voy a decir the house blue, o sea, con la gramática que yo conozco, ¿sí? Y ya suficiente es que utilice tus palabras, que utilice tu vocabulario, pues para comunicarme. Al final,
Es lo que todos dicen, ¿no? Los maestros de lenguas es lo que dicen, lo que importa es la comunicación. Entonces, pues, ¿qué más da? Tal vez, ¿no? Históricamente piensan que no lo pronuncie tan exacto o que no lo conjugue tan exacto mientras me dé a entender, mientras la comunicación fluye. Y entonces yo digo, ¿no? Pues cosas como esta, ajá. Este, the kid little, the kid little, play, no, play, perdón, the kid little, play, ¿no? With tal cosa, ¿sí? Entonces, fíjate, yo estoy modificando, ¿no? La pronunciación, estoy modificando la gramática, el orden, pero estoy utilizando sus palabras. ¿Ya viste? Entonces ahí está, ¿ves? Combinaciones pues medio raras, medio anómalas que se hacen. Al final las personas pueden entender lo que estás diciendo, pero no es exactamente como lo que debería manejarse en la lengua original, ¿sí? Ahora, estamos diciendo entonces que esto es, o sea, te lo estoy poniendo un caso claro de español e inglés, ¿sale? Pero no se te olvide que estamos hablando de una variación inestable donde ninguno de los dos en realidad comparte algo, lo que acabamos de decir, y donde, pues son personas que se ven obligadas a comunicarse, como dije, por la subsistencia. No lo pierdas de vista eso, ¿vale? Muy bien. El otro concepto que estamos revisando hoy es el del criollo, ¿sale? A ver, criollo otra vez. En etnia nosotros sabemos que es esas personas, mira, de hecho aquí te muestro un poco de esas etnias que se dan en Mesoamérica con la colonización. Bueno, pues el criollo se supone, se asume, ¿no? Que en etnia, no, bueno, así más bien no se asume, así es, son los nativos en esta región, pero cuyos padres son provenientes de esa otra región. Por ejemplo, en este caso, hijo de padre y madre españoles, pero nacidos en México, ¿no? Nacidos en Mesoamérica, ¿vale? Te acordarás que esto fue para nosotros bien distintivo porque sabemos que el movimiento de independencia lo generó el grupo de criollos, ¿no? Que consideraban que era injusto. No era tanto, los han enseñado en la historia, no era tanto que querían defender a nuestra región, sino que ellos consideraban que era injusto que no se les dieran los privilegios que a los españoles peninsulares, ¿no? Y entonces es que generan toda esta movilidad porque quieren ser autónomos. Entonces, si no me consideras español, entonces quiero ser autónomo, ¿no? Y entonces me rebelo y genero en toda la población esta incomodidad, difundo la idea para que me apoyen en esa causa y ahí está, nuestro movimiento de independencia. ¿Sale? Muy bien, eso es lo que sabemos de la etnia. Ahora, el criollo como lengua, ¿sí? Criollo como lengua es algo semejante. Son combinaciones igual que se dan, como dijimos, de el mestizaje y todas las otras, los otros grupos, ¿no? Igual se da en este caso, ahora vamos a pensarlo a nivel lingüístico. Es una lengua desarrollada. Cuando un pidgin llega a convertirse ahora sí en la nativa, la lengua nativa de una comunidad. Entonces, mira, es como que el pidgin es el paso uno, ¿verdad? El paso uno es una variedad inestable que se hace así de manera anómala, irregular, lo que acabo de decir, una mezcolanza entre un grupo y otro lingüísticos. Pero con el paso de los años puede ser que se regule un poco esa forma y que las nuevas generaciones ya lo utilicen en efecto como un sistema lingüístico, ¿sí? No ya como una cuestión que queremos dejar en común entre tú y yo para comunicarnos, sino que ya vienen hijos, acuérdate que todos estos, como dije, son castas, grupos étnicos que surgieron después y son enormes, ¿sí? Entonces ya se relacionan a nivel personal, ¿vale? Surgen sus hijitos, familias, no sé, y entonces ellos siguen ya utilizando, pues eso que vieron que era un sistema que, con el cual podían comunicarse mutuamente. Entonces, este sistema anómalo, raro que se dio, se empieza a fijar sus reglas, a determinar su vocabulario, ¿sí? Se empieza a estandarizar, a regular esa forma, que es como el paso 2 de un pidgin, ¿vale? Que ya se empieza a formar en una lengua, es un criollo, como lees aquí, ¿sale? Ese pidgin ya llega a convertirse en el nativo de sus siguientes generaciones, de esos que originalmente buscaron alguna manera de comunicarse, ¿sí? Entonces, el criollo, evidentemente, como ya se regula, tiene una expansión en reglas gramaticales o sintácticas, ya tiene una expansión en vocabulario o léxico, ¿verdad? ¿Cuáles palabras vamos a utilizar y de qué manera? ¿Vale? Y hay una reducción en fonología y morfología porque ya se establecen patrones, criterios de pronunciación. Ya todos sabemos que se va a pronunciar play o que se va a pronunciar play, ¿no? Y todo lo vamos a pronunciar igual. Entonces es como que se establece que así se va a quedar, así va a ser, ¿sale? La fonología se reduce porque ya sabemos cómo lo vamos a pronunciar todos para darnos a entender. La forma, la constitución de la forma, la morfología también,
porque ya se dio esa expansión en vocabulario, a ver si me explico, ya en léxico se dio esa expansión. Por tanto, entonces ya tenemos como definido cómo fueron formadas las palabras, cómo están constituidas, simplemente las utilizamos. Ya no vamos a seguir formando palabras nuevas necesariamente porque ya está definido cuáles son las palabras que constituyen, ahí está nuestro vocabulario, nuestro léxico, a nuestro sistema lingüístico que ya se ha formado como un criollo, ¿sí? Bien, un criollo, sin embargo, al final no olvidemos que deriva de un pidgin, por lo tanto, no tiene un estatus oficial, ¿sí? No se considera que tenga un estatus oficial como cualquier sistema lingüístico, ¿sí? Está constituido por dialectos que son subestandarizados, ¿sí? O sea, variaciones que se fueron dando, acuérdate, un otro y que buscaron de alguna manera vincularse, entonces pues, cuenta con dialectos subestandarizados y de pronto también con formas corruptas de las lenguas, ¿te acuerdas de superestrato, las que eran las superiores? Sí, formas pues corrompidas, lo que ahorita te acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, que digas de child little o de kid little, play, ¿sí? O sea, pues no es exactamente verdad, como será la forma más correcta de decirlo en inglés, está movida la pronunciación, está movida la gramática, bueno, a ellos les funciona, ¿sí? Y ya se formó como una pequeña lengua originaria, el criollo, y les funciona muy bien. Pero si lo comparas con la lengua original de superestrato, dirías, pues híjole, ya le modificaron un montón, ¿no? Por eso es que dice que es una forma corrupta, o sea, modificada, ¿no? Alterada, digamos, de la lengua de estrato original. Creo que en algún momento te he contado de un amigo mío que trabaja en Belmopan, en Belice, la capital, en la universidad. De hecho, pues es el director del Centro de Lenguas de la universidad. Estudió conmigo la maestría hace un montón de años. Bueno, entonces él me platicaba, cuando éramos compañeros, me platicaba que en Belice había justamente una mezcla muy grande entre el español nativo y el inglés que les había sido impuesto, que básicamente es un caso muy semejante al que se tiene en Puerto Rico y al que se tiene en Panamá, donde se les establece que la lengua oficial va a ser desde ya el inglés. Pero las personas siguen acostumbradas a utilizar el español. Entonces, pues hacen mezclas por ahí de repente entre el español, que es su lengua oficial y originaria, que le dejaron otros conquistadores, que son los españoles, y sus lenguas originarias o nativas, como en México, que tienen de sus grupos originarios de ese lugar. Se hace una mezcolanza tremenda, ¿no? Entonces él me platicaba, creo que por ahí les conté, decía este caso, en el cual él se aprendió a fijarse cómo hablaba la gente originaria. Bueno, pues él también es lingüista, entonces rápido identificó cómo hablaban para poderlo él también utilizar, también reproducirlo. No porque no se diera a entender con ellos, sino para aprovechar también las condiciones que ellos tenían, porque este amigo es colombiano, pero su tez es muy clara y su cabello es claro también. Entonces, muchos que lo veían en el país creían que venía de Estados Unidos o de algún otro país pues más lejano a nuestro contexto y entonces le querían cobrar muchas veces más dinero por servicios básicos, como por ejemplo a lo mejor utilizar un taxi, ¿sí? Y entonces él trató de identificar rápidamente cómo hablaban los originarios para imitarlos, ¿sí? Y bueno, entre esas cosas, él vio que cuando querían regatear, ¿sabes? O sea, luchar por un precio más barato con el taxista, les decían, me no want to pay. Así, fíjate la mezcla, ¿eh? Me en vez de yo o en vez de I, ¿sí? No, o sea que sería como en español, ¿no? No, en vez de don't, sí, do not, don't, auxiliar negativo, simplemente no, me no, want to pay. O sea, esa estructura, fíjate como si se quedaba en inglés, ¿no? Want to pay, o sea, yo no quiero pagar, ¿eh? O sea, no exactamente es como que se traduzca en literal en que yo no quiero pagar, más bien era como decir, me parece que es mucho lo que me estás cobrando, ¿sí? Era como para decirles, acuérdate que es un regateo, ¿no? Entonces, como, no estoy de acuerdo en lo que me estás cobrando, no estoy de acuerdo en pagar esa cantidad, entonces, me no want to pay. ¿Sí? Entonces, bueno, él se dio cuenta de que era la manera en la cual se dirigían y empezó a utilizarla también por su cuenta. Cuando él veía que los precios eran desaforados de los taxis, porque obviamente él no tenía un vehículo cuando recién llegó a ese lugar, pues era como que su frase, ¿no? Siempre, me no want to pay. Y bueno, la repetía intentando replicar el tono, replicar el acento para que la gente dijera, se desconcertara y dijera, bueno, pues sí sabe de lo que me está hablando, ¿verdad? Sí sabe el lugar, en fin, es como cuando algún día les conté yo que a mis alumnos extranjeros en el TEC igual les querían vender en un ojo de la cara a veces las artesanías en Teotihuacán, no sé. Y yo les decía, ¿no?
tú dile en español, así, suéltate y dile, aunque no le entiendas todo, tú dile, ¿es lo menos? ¿Sí? Y me decían, ¿qué significa? Yo ya les decía yo, bueno, es un regateo, ¿no? O sea, como para ver si te pueden hacer un descuento, o les explicaba yo. Y decían, ok, y muchos de ellos venían divertidísimos a contarme, más allá de haberse ahorrado a lo mejor un poco de dólares, venían divertidísimos a contarme, ¿no? Que el vendedor se había desconcertado mucho cuando les habían dicho así, porque los veían rubios, a lo mejor de Holanda, de no sé, ¿no? De Dinamarca, Finlandia, y venían y les decían, ¿no? A lo mejor en inglés, ¿no? How much is it? Y cuando ellos les decían también, porque muchos de esos vendedores hablan bien inglés, ¿no? Y ellos les contestaban en español, ¿es lo menos? Como podían decirlo, ¿no? ¿Es lo menos? Les preguntaban y entonces el vendedor se desconcertaba y ya le hablaba normal, como no hablaríamos nosotros rápido, así como, pues sí, güerito, porque las cosas están bien caras, ¿sabes? O sea, como rápido, ¿no? Así, sí, güero, es que las cosas están bien caras, mira, te lo dejo en 200, ¿sabes? Entonces él ya captaba el 200 en vez de, digamos, 300, ¿no? 350 y decía, pues es menos en automático, ahí está bien, ¿no? Ahí está el dinero y ya, ¿sabes? Entonces aprendieron un poco hasta cómo negociar en función de eso, pero mucho era porque aprendieron esa estructura, como la que se aprendió en este caso John en Belice, ¿sale? Bueno, son formas corruptas, ¿no? Él me dijo de otra que creo que te platiqué también cuando llegaba a las tiendas, no supermercados, sino tiendita como aquí, y que decía, gimme, ¿no? Algo parecido también en inglés, give me a bottle of water. O sea que intentaban la gente en Belice, por lo visto, imitar cierta pronunciación como más al estilo británico, ¿ves? O sea, como battle, ¿no? Battle of water, por ejemplo, ¿sí? Give me a bottle of water, ¿sí? Entonces, bueno, él más acostumbrado al inglés americano, era como que de pronto sí le sorprendía también a él, ¿no? Esto, pero al final pues lo distinguió y bueno, se quedó allí y bueno, son como cosas que uno va desenvolviendo, ¿ya viste? Por la necesidad de comunicación, pero bueno, siempre hay como formas corruptas, ¿no? Lo que vengo aquí a comentar, ¿sale? Muy bien. Bueno, por favor te invito a que te quedes reflexionando un poquito acerca de esto ahora que va a salir, ¿sale? ¿Cuántas lenguas crees tú que hayan sido desarrolladas originalmente como criollo y no lo sabemos? ¿Por qué? Porque ahí acuérdate, ¿cuáles son los pasos? Primero el pidgin. Hay esa necesidad de comunicación, ¿sí? Yo no hablo tu lengua y tú no hablas la mía. ¿Cómo la hacemos? ¿No? Entonces yo aporto esto, tú aportas esto y venga, intentamos comunicarnos, ¿sí? Es una forma inestable, toda corrupta. Bueno, ese es el pidgin. Después logramos comunicarnos también que tenemos hijos, ¿sí? Descendencia y toda la cosa, una familia y una comunidad, ¿no? Entonces, bueno, toda esa comunidad, esa familia empieza a hablar las mismas formas lingüísticas y constituyen ahora esa variación tan inestable en una variación más o menos estable que es un criollo, ¿sí? Y ya, lo empiezan a utilizar, ¿vale? No llega a un nivel de lengua, es un criollo, ¿vale? Pero hoy en día, por ejemplo, los sistemas lingüísticos que conocemos del mundo, ¿sí? Si no te lo sabes, busca ahí en Google, ¿eh? Ahorita también le puedes dar. ¿Cuántas lenguas existen en el mundo? ¿Sí? O pregúntale a Alexa, GPT, a quien quieras, ¿no? ¿Cuántas lenguas existen en el mundo? No sé, y a ver qué te da de información, ¿sí? A ver, ¿todas las conoces tú? ¿Todas las identificas? Yo creo que no. Seguramente pensabas que en algún lugar hablaban, por ejemplo, inglés, no sabías que hablaban su lengua originaria en algunos países de Europa, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en algunos países africanos no sabes que su lengua oficial es el francés, ¿sí? Y resulta que no tienen lenguas originarias, las han eliminado por la conquista. Ya no utilizan sus lenguas originarias, sino que hablan, por ejemplo, francés, ¿sí? Y sucesivamente, ¿eh? Te vas a enterar de muchas cosas que a lo mejor antes no sabías o no te imaginabas ni siquiera, ¿sí? Entonces, bueno, ahí te dejo pensando. ¿Cuántas lenguas así serias como las que tenemos hoy en día, ¿no? En el mundo, podríamos pensar que en algún momento se formaron igual, ¿sí? Por la necesidad de comunicación como un pidgin, que luego fue un criollo y luego ya fue un sistema lingüístico. El mismo inglés, por ejemplo, digo, conocemos también su raíz por los investigadores, ¿no? Pero originalmente, cuando se empezó a utilizar por grupos que ni lo conocían, ni lo habían definido, ni nada, ¿habrá llevado a esa evolución? A ver, te dejo pensando, ¿habrá sido igual? Criollo, pidgin, criollo, lengua, ¿sí? ¿Cuántas crees tú que se hayan formado como criollos originalmente, pero no lo sabemos? ¿Sí? Según la doctora Lastra, no es posible asegurar que todas las lenguas se hayan desarrollado de manera normal, ¿sí? O sea, en esa evolución.
Asimismo, hay lenguas mixtas que pertenecen a más de una familia. O sea, si rastreamos el origen del español, bueno, si rastreamos el origen del inglés, del alemán, ¿no? Se ha encontrado en ese rastreo que entonces hay algunas que pertenecen a más de una familia. Justamente, mira, que se dieron en una combinación, que es el principio que da lugar al pidgin, ¿no? Una combinación. Entonces, bueno, pues es un poco para echar a volar aquí la imaginación, ¿no? Y considerar, pues, qué tan certeros podemos estar acerca de pensar que los sistemas lingüísticos que conocemos hoy en día, pues lo han sido siempre de esa manera, ¿no? Originalmente el ser humano, el hombre primitivo, pues no tenía ni siquiera un sistema, ¿no? Como tal definido, sino que empezó, bajo hipótesis varias, ¿no? Existen, empezó pues a comunicarse de la manera que pudo, ¿no? Con algunos sonidos, con algunas onomatopeyas, con algunos movimientos, representaciones, hasta que logró ir como formando, ¿no? Sistemas lingüísticos para poderse comunicar, ¿vale? Bueno, entonces te pido que hagas esta lectura, que te quedes un poquito pensando acerca de esto que te digo para que alcances una conclusión, ¿vale? Y eso es todo por el día de hoy. Realmente no tenemos nosotros ahora un ejercicio asignado, sino simplemente revisar este contenido. Te pido que lo cheques rumbo a nuestra última evaluación de contenidos, que tendremos ya también próximamente para poder cerrar nuestro semestre, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Aquí podemos entonces parar en esta clase que estamos teniendo de esta semana, en la espera de que haya sido, pues, valioso en su contenido, ¿vale? Para nuestra formación sociolingüística. Muchas gracias por su atención. Que tenga bonito día. Hasta pronto.